utilizado para hacer el presupuesto público del año 2021. Nosotros queremos ser especialmente responsables y realistas con los parámetros que hemos establecido. Es un cambio de gobierno y es muy importante para nosotros dejar las cuentas bastante ordenadas. Esta presentación tiene 4 bloques. En el primero vamos a revisar brevemente el contexto internacional, luego la economía peruana, el estado de las finanzas públicas y finalmente vamos a revisar cuáles son los riesgos que tienen nuestras proyecciones y cuáles son los retos que tiene el país y la economía peruana. En el escenario internacional es innegable que es un año complejo para todo el mundo. Al lado izquierdo podemos ver que se trata de una recesión sincronizada global. El 95% de las economías del mundo están experimentando una recesión. No se veía una situación así desde la Gran Depresión. También vemos que si bien luego de un segundo brote ha habido una moderación de contagios, tanto en las economías avanzadas como en las economías emergentes, también estamos viendo que los índices de severidad, que es lo que mide la respuesta frente a la crisis, frente a la pandemia, se han ido moderando. Definitivamente el manejo de la pandemia sigue siendo un enorme reto para la política económica de todos los países. Como consecuencia de la pandemia, vemos una caída abrupta en sectores importantes como servicios y manufactura en los primeros meses del año, pero así como vemos esta caída abrupta, también vemos una recuperación en la mayoría de los bloques económicos del mundo. De hecho, por ejemplo, países como China ya están en la zona de expansión. Esto es muy favorable para la economía peruana, es una buena noticia para la economía peruana porque esto incide directamente en el precio de los metales. Entonces, el impacto ha sido severo en todos los bloques económicos. Se están mostrando ya recuperación de la actividad económica y obviamente la velocidad y el ritmo de la recuperación económica va a depender directamente sobre el impacto que ha tenido la crisis sanitaria en los diferentes países del mundo, ¿no? Donde vemos ahí las economías emergentes han sido en línea con ser de las economías más golpeadas por la pandemia, las que muestran una menor velocidad en la recuperación. En este contexto de caída y recuperación, proyectamos una caída en la economía mundial de 4.3 y una caída en nuestros socios comerciales de 4.1 para el 2020. Esto es una de las caídas más fuertes en los últimos 100 años, es una caída histórica en el PBI mundial. Cuando vemos las proyecciones por grandes bloques, también se observa una caída especialmente en las zonas de euro y en nuestra región. Eso está directamente relacionado al hecho que en estos territorios la pandemia ha afectado más severamente y además también son economías que en los últimos años venían mostrando tasas más moderadas de crecimiento. También para el 2021, así como se experimenta una caída importante en el 2020, se va a experimentar una recuperación rápida y en adelante vamos a ver una moderación de crecimiento económico, pero de nuevo es una caída histórica en el nivel de la actividad económica a nivel mundial. En línea con la caída de la actividad económica, esperamos también una caída en los precios de exportación. Ahí lo que vemos es que en los primeros meses del año se registró una caída muy importante en los precios del cobre y el zinc. Eso está afectando nuestros precios de exportación. También se observa una caída en los precios de importación, sobre todo explicados por la caída abrupta que tuvo el precio del petróleo. Pero esperemos una recuperación en adelante. Entonces, de este primer bloque, creo que las ideas que quisiera rescatar es que es una situación global. El mundo enfrenta una crisis económica sin precedentes y de manera sincronizada. Es una caída histórica en el PBI mundial. Vemos, sin embargo, que la economía se está recuperando a diferentes tasas, donde obviamente los países que han tenido más complicaciones para poder enfrentar la pandemia están mostrando una recuperación más lenta. Y a nivel global vemos una recuperación en la economía en el segundo semestre, que esto obviamente va a ser una variable muy importante para la economía peruana. Ahora vamos a presentar los principales parámetros que tenemos para la economía local. En línea con lo que está sucediendo en el mundo, la economía peruana muestra un comportamiento similar.
es importante que entendamos dos dinámicas para el año 2020. Primero está la dinámica del primer semestre. En el primer semestre se tomaron medidas de confinamiento bastante estrictos. Esto fue resultado de la política del gobierno de preservar la salud. Nos enfrentábamos a condiciones estructurales muy severas, mucha precariedad en los servicios de salud, como lo he comentado varias veces. En marzo, para una población de 33 millones de peruanos, disponíamos de menos de 300 camas UCI. Entonces, dado estos problemas estructurales, se tomó una medida bastante severa de confinamiento. Esto definitivamente ha tenido un impacto en el desempeño económico del primer semestre, que registra una caída de 17.4%. En el segundo semestre vemos otra dinámica, y es una recuperación impulsada sobre todo por los sectores primarios, que van a alcanzar niveles antes del COVID. Vemos una recuperación más lenta en los sectores no primarios. El efecto global de estas dos dinámicas del primer y segundo semestre va a ser una caída en el PBI de 12 puntos para el 2020, sobre todo impulsado por la dinámica del primer semestre en la economía. De la misma manera como se está desempeñando la economía mundial, luego de que la economía peruana tocara fondo en abril, vemos una recuperación. Esta recuperación está bastante sustentada en indicadores muy concretos. Vemos, por ejemplo, hay el indicador adelantado de electricidad. Como saben, la producción de electricidad nos aproxima bastante a cómo está funcionando la economía. Todas las actividades económicas consumen electricidad. Entonces, de experimentar una caída de aproximadamente 30 puntos en abril, vemos que la caída se ha moderado y ahora estamos en una caída de 3.6, es de un dígito. Cuando revisamos, por ejemplo, el desempeño de otro sector importante como el sector construcción, el sector construcción casi que paró al 100%, es un sector que durante abril paró. Ahí tenemos una caída de casi 100% en el despacho de cemento, pero vemos cómo muy agresivamente en 3 meses se ha recuperado a niveles de casi antes del pre-COVID. Estamos operando aproximadamente al 95%. Vemos también un consumo recuperándose, y un indicador bastante alentador para nosotros son las expectativas que hay sobre el desempeño de la economía. Vemos que las expectativas de cómo se va a desempeñar la economía en los próximos 12 meses están incluso en el tramo optimista. Esto significa que cuando le consultamos a los empresarios qué cosa piensan de la economía, ellos son muy optimistas respecto a que la economía se va a recuperar. El tramo también de los 3 meses también se está recuperando. Cuando revisamos otros indicadores de sectores que fueron muy afectados por la crisis, vemos una importante recuperación. Acá les estamos mostrando información muy actualizada de los niveles de ventas de boletas y facturas electrónicas. Vemos que sectores como el comercio está ya en niveles del pre-COVID. Vemos una recuperación importante en la manufactura y en los servicios. Entonces, la economía peruana se está recuperando. Creemos que esto se debe a 3 estrategias o a 3 líneas de trabajo. La primera es la estrategia de apertura global de la economía. Ha sido una estrategia de apertura bastante prudente, siempre considerando los lineamientos sanitarios. Lo segundo, que lo verán más adelante, es el impacto del plan económico que hemos implementado. Y lo tercero, definitivamente hay que reconocer el esfuerzo y el compromiso de todos los peruanos y todas las empresas que al final del día detrás de estas cifras están miles de peruanos contribuyendo a la reactivación económica, y eso es algo que queremos reconocer. Un aspecto muy importante que va a explicar por qué tuvimos el margen de maniobra que tuvimos al implementar uno de los planes económicos más ambiciosos de la historia del Perú tiene que ver con que antes de la pandemia el Perú era un país que tenía los fundamentos macroeconómicos más sólidos de la región, en variables muy concretas: menores niveles de deuda pública, un déficit fiscal bastante sostenido, de los más bajos de la región, los mayores niveles de reservas internacionales y los menores niveles de inflación. Esto es producto de un consenso que hubo en la sociedad sobre un manejo responsable de las finanzas públicas, un manejo que no solamente pensaba en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, y una responsabilidad muy grande con el país. En este marco de una enorme solidez de las finanzas públicas,
pudimos diseñar e implementar medidas para proteger la economía y para generar condiciones para una rápida recuperación. Respecto a las medidas, no solamente se utilizaron instrumentos que ya existían, como por ejemplo bonos a las familias, sino que también creamos nuevos instrumentos. Reactiva Perú, por ejemplo, o el Fondo de Apoyo Empresarial. De la mano con estas medidas del plan económico, nosotros tenemos una respuesta de política fiscal bastante contundente. Estimamos que este año el gasto no financiero se va a triplicar respecto a los niveles históricos. Nosotros estimamos que sin este plan económico, la economía peruana hubiese experimentado una caída de aproximadamente 20%. Desde el inicio de la crisis, nosotros desarrollamos este plan económico. Sabíamos que la crisis no tenía precedentes y requería una respuesta sin precedentes. Teníamos la fortaleza macroeconómica y las espaldas fiscales para poder hacer un plan ambicioso. Se estructuró desde las primeras semanas de la pandemia, incluso vino con un pedido de facultades delegadas. Es un plan que está en continua evaluación e implementación. Y como pueden ver acá, es uno de los planes más ambiciosos de la región y, por supuesto, de la historia del Perú. Luego de haber registrado una caída de 12%, nosotros vemos una recuperación rápida de la economía peruana. Esto, obviamente, por resultado de estos tres factores: la reapertura económica, el plan económico y, por supuesto, el esfuerzo de todos los peruanos. Vemos un crecimiento en el 2021 de 10%, esto básicamente impulsado por un mayor dinamismo del consumo, mayor dinamismo de la inversión privada, que va a tener un rebote bastante importante. Se van a reactivar, bueno, ya están en reactivación algunos proyectos estratégicos muy importantes, cierre de brechas, y también un mayor dinamismo del gasto público. Esto determina que nuestra proyección de crecimiento económico para el 2021 sea de 10%. En este contexto, la economía peruana, como lo podemos ver en este gráfico, ha sido de las economías que ha experimentado las mayores tasas de crecimiento en los últimos años. No podemos negar que la crisis nos ha golpeado, pero junto con Colombia y con Chile seremos de los países que se recuperará más rápidamente y llegaremos a los niveles pre-COVID hacia el año 2022. En ese año vamos a recuperar la senda de crecimiento económico. Un tema que nos gustaría destacar, ya lo hemos dicho, la economía peruana se está recuperando por tres factores: por la reapertura económica, por el programa económico y también por el esfuerzo y compromiso de los peruanos y de los empresarios. Pero se ha hablado mucho sobre que somos de los países cuya actividad ha caído más, pero también somos de los países que han demostrado una recuperación más rápida. Cuando vemos ese indicador de actividad económica, somos en abril obviamente de los países que ha registrado la mayor caída en la actividad, pero en junio ya nos posicionábamos al mismo nivel que países de la región. Esto demuestra dos cosas. Primero, que si bien reconocemos que hay sectores que han sido afectados por la crisis, no ha habido un daño estructural en el aparato productivo de la economía, por eso es que hemos podido recuperarnos. Y lo segundo que se reconoce es la resiliencia de la economía peruana, que es un factor que nos ha acompañado a lo largo de las crisis económicas. Es una economía fuerte, con muchas capacidades de recuperarse. Nosotros vamos a seguir trabajando en tres aspectos claves. Primero es el impulso de la demanda. Esto básicamente tiene que ver con continuar la implementación de este plan bastante ambicioso. Tenemos para este segundo semestre implementación, que está en plena implementación, por ejemplo, la segunda etapa de Reactiva, Compras Mi Perú, Arranca Perú. También tenemos en implementación el FAE MIPE. Próximamente implementaremos el FAE Turismo, el FAE Agro. O sea, son toda la serie de instrumentos que hemos diseñado como parte del plan económico para impulsar la demanda. También tenemos una línea de trabajo muy fuerte respecto al impulso del stock de capital y al cierre de brechas. En el marco de la delegación de facultades, pedimos marco legal para darle mucha mayor celeridad a la ejecución de la cartera de los 52 proyectos del Programa Nacional de Infraestructura. En el marco también de
las mesas ejecutivas hemos implementado junto con el Ministerio de Energía y Minas diversas normas para poder facilitar las inversiones mineras, obviamente siempre en un contexto de respeto al medio ambiente y a las comunidades. Y también como parte de la reestructuración de Proinversión seguimos acompañando una cartera ambiciosa de 22 proyectos. Una tercera línea que es, si bien tenemos que siempre responder a las urgencias, no podemos descuidar la línea de trabajo que tiene que ver con el impulso a la competitividad y productividad del país, aquello que va a establecer la ruta hacia un crecimiento sostenido y la ruta que permite que el Perú dé el salto al desarrollo. Ahí este gobierno aprobó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que una vez ya superada la pandemia vamos a retomar con mucha fuerza la implementación. Y también tenemos un espacio acá en el Ministerio de Economía y Finanzas, las mesas ejecutivas, que no son espacios donde nos sentamos el sector público con el sector privado para identificar cuellos de botellas que podrían estar frenando el desarrollo de algunos sectores. Recientemente hemos creado la mesa para las MIPES que se va a instalar el lunes. Los mensajes, ¿cómo podemos resumir el impacto en la economía peruana? Obviamente la crisis, no podemos negar, la crisis del COVID ha impactado severamente a la economía peruana, especialmente en el primer semestre, como lo mencioné. Eso es el resultado de una política de proteger la salud, de reconocer que el país tiene problemas estructurales que nos hacían vulnerables y que requería una cuarentena severa donde la economía estaba operando a menos del 50%. También estamos proyectando una recuperación rápida para el 2021. Como les comenté, hay 3 líneas que están explicando esto: la reapertura económica, el plan económico y obviamente el esfuerzo y compromiso de todos los peruanos. La recuperación económica ya es una realidad. Les he mostrado indicadores bastante concretos que muestran el dinamismo y obviamente el plan económico que hemos diseñado ha tenido un rol bastante importante en proteger a la economía y va a ser fundamental que lo ejecutemos y lo tengamos en continua evaluación para hacer los ajustes que sean necesarios. Un aspecto muy importante que va a reflejar, que van a encontrar en el marco macroeconómico multianual, que es especialmente relevante para definir los parámetros del presupuesto público 2021, tiene que ver con las finanzas públicas. En las finanzas públicas, nosotros hemos definido 2 estrategias. La estrategia de corto plazo, que significó poner bajo suspenso las reglas fiscales. ¿Qué son las reglas fiscales? Las reglas fiscales son límites que nosotros mismos nos imponemos, que tienen que ver, por ejemplo, con crecimiento del gasto corriente, crecimiento del déficit, cuánto va a ser el nivel de deuda, para que el manejo económico siempre sea disciplinado y prudente. Pero el nivel de la crisis, esta crisis sin precedentes, requería también una respuesta sin precedentes. Entonces nosotros decidimos suspender la aplicación de las reglas fiscales en el 2020 y 2021 para poder generar un espacio fiscal para enfrentar la pandemia y para poder evitar recortes del presupuesto. En un contexto de recesión económica es importante que el gasto público contribuya. Entonces, en ese contexto, la estrategia de corto plazo fue suspender las reglas fiscales transitoriamente. Esto va a definir que tengamos unas metas de déficit para el 2020 de 10.7 y en el 2021 de 6.2. Esto es inusual para el Perú, pero definitivamente es una respuesta a lo que la situación ameritaba, una crisis sin precedentes que requería una respuesta bastante contundente de parte del gobierno. Esto es respecto al corto plazo. Vamos a ver una desviación inusual para el 2020 y 2021, pero también hay una estrategia de mediano plazo. Para nosotros es importante volver a esta tradición y a la normalidad de disciplina en el manejo de las finanzas públicas. Estamos planteando una nueva convergencia a partir del 2022. Obviamente, ¿cómo es que nosotros podemos transitar a esta ruta de sostenibilidad de las finanzas públicas con dos instrumentos, con los ingresos fiscales? Esta es la recaudación. Acá vemos espacio para, desde el 2022, la necesidad de incrementar los ingresos fiscales en al menos 1.5% del PBI y, por supuesto, en margen de maniobra para mejorar la eficiencia del gasto público. Esos son los 2 parámetros que hay que ver cuando pensamos en déficit, ingresos y gastos.
En este gráfico podrán ver con mayor detalle cuál es la trayectoria que estamos viendo para el resultado económico del déficit fiscal. Unos déficits de 10.7 y 6.2 en el 2020 y 2021 es una respuesta extraordinaria y temporal a la crisis, y luego una recuperación de la senda al déficit del 1% hacia el 2026. Nosotros también hemos hecho un ajuste respecto al decreto de urgencia que publicamos el año pasado, el 032, donde definíamos que en el 2024 volvíamos al déficit de 1%, pero obviamente la magnitud de la crisis ha determinado que tomemos la decisión de postergar al 2026 el regreso al 1% de déficit. Obviamente este déficit, que es temporal, es extraordinario, va a tener un reflejo también en el nivel de deuda pública. También se va a experimentar un incremento temporal de la deuda pública para poder financiar este déficit, pero como verán más adelante, aún así el Perú va a ser el país que va a registrar los menores déficits en la región, los menores niveles de deuda pública en la región. ¿Qué explica el déficit que vamos a experimentar en el 2020 y 2021? Como les comenté, el déficit se explica por dos partes, ¿no? Lo que sucede con los ingresos y lo que sucede con los gastos. En los ingresos, en el 2020 estamos experimentando una caída de más o menos 31.000 millones de soles. Esto se explica por, primero, la menor actividad económica que ha determinado menores ventas, menor recaudación, y segundo, por las facilidades tributarias que hemos dado. Nosotros queríamos darle oxígeno a las empresas y a las familias y hemos postergado el pago de los impuestos. Por eso es que se ha experimentado esta caída en los ingresos del gobierno general. Quiero aclarar, a pesar de hay algunos rumores que se están dando, no tenemos previsto en el marco macroeconómico incremento de impuestos para sustentar el presupuesto 2021. Creemos que la senda de consolidación va a requerir medidas tributarias desde el 2022 en adelante. No necesariamente son mayores impuestos, también hay muchos espacios, como verán más adelante, para reducir los niveles de incumplimiento de pago de impuestos y para mejorar la eficiencia. Eso es por el lado de los ingresos. Entonces, una caída este año de 31.000 millones de soles. En el lado de los gastos, como mencioné, como parte del plan de estímulo económico, el gasto público en el 2020 está mostrando un incremento inusual. Se espera un incremento de aproximadamente 27.000 millones de soles para financiar la contención y la reactivación del plan económico. Entonces, estas son las dos variables que están explicando este incremento inusual en el déficit para el 2020, que progresivamente, como les mostré la senda, se espera que en el 2026 ya se llegue a la consolidación del 1%. Como les comenté, este incremento temporal del déficit es un incremento que lo va a experimentar Perú y la mayoría de los países de la región. También les comenté, como verán, al lado derecho, ahí están proyectándose cuál es el déficit fiscal para el 2020 y 2021. Como les dije, es un incremento inusual, pero temporal, para poder enfrentar la magnitud de la crisis. Y por el lado de la deuda pública también se va a experimentar un incremento en los niveles como porcentaje del PBI, pero aún así vamos a ser una de las economías con los menores niveles de deuda pública. Un factor que para nosotros en el Ministerio de Economía y Finanzas es muy importante destacar de la economía peruana es que, a pesar de la crisis, a pesar de los efectos de la pandemia, nos hemos mantenido como una de las economías más sólidas de la región, con el menor riesgo país. Esto además ha sido reconocido por las clasificadoras de riesgo. Hemos mantenido la calificación crediticia en moneda extranjera con perspectiva estable. Entonces, el mensaje que queremos dar es que la disciplina fiscal es un activo del país, es un activo que tenemos que preservar a lo largo, que nos ha permitido poder recuperar la economía y que va a ser vital para la recuperación económica de los próximos años. ¿Dónde vemos margen de maniobra o dónde vemos definitivamente puntos a abordar para poder recuperar y contribuir a la trayectoria fiscal que nos planteamos desde el punto de vista de la recaudación?
enormes niveles de evasión en el pago de los impuestos. Esto está directamente relacionado con el alto nivel de informalidad en nuestra economía. También vemos aspectos de mejora en la progresividad del sistema tributario y en la necesidad de revisar las exoneraciones tributarias para que sean más eficientes. Eso por el lado de la recaudación. Por el lado de los gastos, vemos un enorme espacio para mejorar la calidad de gasto en compras públicas. Esto es un tema que ya estamos abordando y en los próximos meses presentaremos un proyecto de ley de una nueva ley de contrataciones públicas para generar esos espacios de mejora que hay en la eficiencia del gasto en las compras públicas. Entonces, un poco la conclusión de esta parte es que la crisis va a impactar temporalmente en las cuentas fiscales. Es una crisis sin precedentes que requería una respuesta importante nuestra, un plan económico contundente que protegiera la economía y que permitiera que rápidamente entremos a nuestra fase de recuperación. El marco macroeconómico presenta una estrategia definida de consolidación. Es importante que volvamos a la senda de sostenibilidad de las finanzas públicas que contribuya con unas condiciones de estabilidad para el desarrollo del país. A pesar de la pandemia y su severidad, seguimos siendo uno de los activos libres de riesgo en la región. Esta fortaleza fiscal, que es bastante apreciada por las clasificadoras de riesgo, es muy importante que se mantenga. Esto va a ser una herramienta muy importante para poder recuperar a la economía, y como parte de esta estrategia para la consolidación fiscal vemos márgenes importantes para trabajar con los ingresos, para mejorar los ingresos permanentes y la eficiencia del gasto público. Finalmente quiero referirme a los riesgos que presentan nuestras proyecciones. Como saben, la economía no está libre de riesgos, siempre hay riesgos latentes que están bajo nuestro control, que podrían afectar nuestras proyecciones. Nosotros vemos dos riesgos con relativa probabilidad significativa, que son asociados con los nuevos rebrotes del COVID, que podría restringir la actividad económica en economías desarrolladas y eso obviamente impactar directamente a la economía peruana. Y un segundo riesgo tiene que ver con una potencial escalada de tensiones entre Estados Unidos y China. Esto fue un factor que afectó de manera importante el crecimiento de la economía peruana el año pasado. Vemos también con menor probabilidad una situación de retraso en la solución médica, aunque tenemos noticias que a inicios del próximo año ya podrían estar las vacunas, y un potencial deterioro de las condiciones financieras globales. Eso es algo que lo vemos con muy bajo riesgo. En el plano no local también tenemos riesgos latentes. Tenemos, por supuesto, un riesgo sanitario, un posible rebrote severo que obligue de cierta manera a cuarentenas generalizadas o focalizadas. Recordemos que esta crisis económica se deriva de una crisis de salud. Desde el punto de vista económico, tenemos riesgos asociados a un mayor dinamismo en la recuperación del consumo de las familias o algún potencial choque de oferta derivado de algún conflicto social, sobre todo en los sectores primarios. Desde el punto de vista político, vemos un potencial incertidumbre asociado al periodo electoral y algunas medidas que se puedan tomar que puedan afectar la trayectoria fiscal que tenemos, que generen un gasto permanente que podría afectar la trayectoria que tenemos previstas para la recuperación de la economía. Como lo hemos dicho varias veces, a lo largo de la historia, la economía peruana ha experimentado crisis, pero es una economía resiliente que siempre sale adelante y esta no será la excepción. Hemos visto como producto de la pandemia que estos problemas estructurales que arrastramos desde todos los años de la historia republicana del país nos han hecho más vulnerables. Por eso es que necesitamos impregnar un sentido de urgencia como parte de los retos para que el país se convierta en un país desarrollado. Con mayor urgencia el tema del cierre de brechas, mejorar el bienestar de la población, reactivar la reactivación económica. Y esto de acá, en el corto plazo, salir de la crisis requiere del compromiso y responsabilidad
de todos, reconocemos el enorme sacrificio de todos los peruanos que día a día enfrentan la pandemia y día a día salen a trabajar y nos ayudan a reactivar la economía. Creemos que este es un momento donde todos tenemos que trabajar juntos con mucha responsabilidad por el bien común, por el Perú, y reconocer que el Perú no se acaba con la pandemia ni con las elecciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra, por la presentación. Comenzamos la ronda de preguntas de la prensa. Le doy pase a El Comercio. Pregunta Nicolás Castillo. Por favor, encender audio y video. Hola. ¿Me pueden ver? Sí, buenas tardes, ministra. Sí, tengo 3 preguntas. ¿Me escuchan todo bien? Sí, todo perfecto. Te escuchamos, Nicolás. Ok, ya. La primera pregunta está asociada con la estrategia definida de consolidación. Menciona de que a partir del 2022 piensa crecer los ingresos fiscales en 1,5% del PBI. No obstante, dice que esto se podría hacer con evasión. Sin embargo, el mismo Consejo Fiscal ha criticado de que siempre el Ministerio de Economía ha dicho vamos a optar por una estrategia de reducir evasión fiscal, y esto casi nunca se ha podido. Para hacer creíble la política de consolidación fiscal del MEF, ¿cómo harán para incrementar este punto y medio de crecimiento de los ingresos fiscales a partir de 2022 y mantenerlo en los siguientes años? Por otro lado, el hecho de que cambien la regla fiscal, se ha visto de que si bien el déficit va a llegar a 1% del PBI en 6 años, lo que no se ve que va a llegar a niveles pre-crisis es la deuda. La deuda veo que está cerca, en el 2030, veo que está cerca al 35%. ¿Cómo se va a hacer ahí? ¿Van a cambiar la regla? ¿Se va a cambiar la meta? Y 2, esto podría afectarnos a la calificación. ¿Qué dicen al respecto las agencias de riesgo? Y por último, también menciona de que esperan de que el segundo semestre haya una recuperación de la economía por los planes que ya he mencionado, y también que el consumo privado crezca el próximo año en 6% y la inversión privada en 22%. Sin embargo, también son conscientes de que lo que todavía está costando recuperarse son los sectores no primarios, y si vemos, el sector no primario concentra más o menos 2/3 del empleo, con lo cual, si no hay empleo, no vamos a ver recuperación del consumo y por lo tanto no vamos a ver recuperación de la inversión privada. Y este riesgo es bien fuerte. Entonces quería saber cómo es que creen de que vamos a crecer por el lado, vamos a mantener esa caída de menos 12 a fin de año y el crecimiento a 10% el próximo año con sectores no primarios que están siendo afectados, sobre todo los servicios, ¿no? Que es el principal componente de la producción nacional, ¿no? Gracias. Gracias por la consulta. Voy a cederle la respuesta a nuestro director general de Política Macrofiscal, Alex Contreras. Buenas tardes a todos, muchas gracias por las preguntas. Iré por orden. Respecto a la estrategia de consolidación, efectivamente reconocemos que hay un margen importante de acción. Como mencionó la ministra, el déficit fiscal convergería a 1%, 2 años después de lo que contemplaba el decreto de urgencia 032 que se publicó el año pasado. Hay que reconocer que desde el año 2014, en donde hay una reducción importante de los ingresos, hacia el 2018, los ingresos del gobierno general se han venido recuperando sostenidamente
en línea con las medidas que ha implementado el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, en esa línea, a pesar de las críticas y de los comentarios que siempre son valiosos del Consejo Fiscal, hay que reconocer que sí ha habido una recuperación de los ingresos. Lo que ha pasado este año es una caída temporal, y que hacia adelante lo que esperamos es que esta senda de recuperación de ingresos del gobierno general continúe. Hay que entender también que ahora la SUNAT tiene una serie de herramientas que van a permitir luchar contra la evasión y el incumplimiento. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, toda esta estrategia de digitalización de los medios de pago electrónico. Ya estamos en una cobertura superior al 90%. Se ha dotado a la SUNAT de una serie de instrumentos que van a ayudar a que esta tendencia continúe. Entonces, en esa línea, sí vemos viable esta recuperación de los ingresos. Evidentemente, hay riesgos asociados, por ejemplo, al consumo. En términos también de recuperación de los ingresos, creo que un rol importante es la norma antielusiva, ¿no? Que ya ha venido generando algunos efectos bastante interesantes. Respecto a la meta de largo plazo, lo que vemos es un incremento natural de la deuda que se deriva de estos déficits mayores en el 2020 y 2021, pero hacia adelante hay una estrategia de moderación. Efectivamente, la deuda bruta se estabiliza alrededor de 35%, pero si uno hace el ejercicio a largo plazo, la idea es que esta consolidación va a continuar. No hay ningún cambio contemplado en los parámetros de largo plazo de las reglas fiscales. Cualquier cambio de la meta de déficit, de la meta de deuda, tiene que venir de un consenso por el lado del Ministerio de Economía, del Consejo Fiscal y con el apoyo de algunas instituciones internacionales. Eso es lo que podría comentar. Había algunas reflexiones sobre por qué esperamos esta recuperación tan rápida. En primer lugar, la inversión es una variable que se ha visto muy golpeada por la pandemia. Hay una caída superior al 30%, entonces hay mucha inversión que prácticamente se ha postergado de este año al próximo. Entonces, este rebote importante de la inversión va a ayudar a esta recuperación del consumo. Si bien es cierto, en la primera parte del año había una caída del empleo, pero lo que estamos observando de junio y julio es que también, en línea con esta recuperación de la economía, el empleo se ha estado recuperando. Solamente en Lima, entre junio y julio, se han recuperado más de 2 millones de puestos de trabajo. Entonces, estos son los fundamentos. El consumo es una variable que ha caído, pero conforme alcancemos la fase 4 de la apertura y la segunda parte del plan económico se implementen en el segundo semestre y el primer trimestre, lo que vamos a ver es una recuperación del empleo tanto formal como informal. Eso. Gracias. Gracias. Ok, continuamos con las preguntas. Sigue de Reuters Marco Aquino. ¿Marco? Sí, buenos días. Ministra, buenos días. Gracias por la oportunidad. Quisiera hacer una pregunta básicamente de contexto, ¿no? El INEI proyectó o reportó una... Marco, disculpa, no te pudimos escuchar el inicio de la pregunta. ¿Puedes repetir? Sí, ¿me escuchas ahora? Sí, te escuchamos, perfecto. Sí, no, lo que decía es que básicamente quería consultar a la ministra una pregunta o un detalle de contexto, ¿no? El INEI reportó una contracción de la economía de 30% en el segundo trimestre, en la segunda cifra trimestral negativa consecutiva, ¿no? Luego que en el primer trimestre se contrajo un 3,5%. ¿Cuál es la proyección para el tercer trimestre de este año? Estamos técnicamente en una recesión y este sería el peor registro económico del periodo en todo el mundo. Y la proyección para el 2020 de 12% de caída sería la peor en la historia de Perú. Gracias. constituyéndose en un referente para la región. Evidentemente, esta crisis
crisis tendrá un impacto en las cuentas fiscales, similar a lo observado en otros países afectados por la pandemia, no solo por la caída de los ingresos fiscales como consecuencia del deterioro de la economía, sino por el gasto adicional que se realiza. Gracias por la pregunta. Las cifras que esperamos para el tercer trimestre es menos 9.8 y para el cuarto trimestre menos 4.2. Es importante, como lo dije, es que sin el plan económico nuestra estimación de caída para el año hubiese sido de aproximadamente 20 puntos porcentuales, 20%. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta gestión, Whitney Miñán. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan. Perfecto, te escuchamos, Whitney. Listo, muchas gracias. ¿Qué tal a todos, ministra? ¿Qué tal? Tenía 3 preguntas. Las 2 primeras están relacionadas. Una es sobre si considera necesaria alguna reforma del sistema tributario en línea justamente para que se reduzca el incumplimiento del pago de tributos, y si, dado que ha mencionado o ha descartado el incremento de impuestos, si van a apuntar al tema de las exoneraciones tributarias. Y la otra pregunta está vinculada a la ley de contrataciones. Ha reiterado usted su modificación y un proyecto de ley en esa línea. Sin embargo, quisiera saber cuáles son esos puntos que van a mejorar o van a cambiar. Gracias. Whitney, por favor, ¿puedes repetir tu pregunta? Se cortó un poco al final. Sí, bueno, la primera, no sé si la escucharon, pero es sobre el tema de la reforma del sistema tributario. Si es cómo van a hacer para reducir el incumplimiento, si van a plantear una reforma. Y en línea con eso, sí, ya que la ministra ha mencionado, no se van a reducir impuestos, no se van a incrementar impuestos, si van a apuntar a las exoneraciones tributarias. Esa era una, y la otra es específicamente cuáles son esos cambios para la ley de contrataciones que la ministra menciona se presentará un proyecto de ley. Estoy teniendo problemas para escuchar las preguntas. Quiero repetir a ver si las escuché bien. Están las primeras asociadas a una reforma del sistema tributario y la segunda asociada a la ley de contrataciones. ¿Entendí bien? Sí, y si van a apuntar a las exoneraciones tributarias, ya que ha mencionado no van a incrementar impuestos. Lo que nosotros vamos a hacer, nosotros ya estamos cerrando este sábado, a más tardar presentamos el presupuesto 2021 y como he mencionado, no tenemos previsto en las estimaciones del presupuesto 2021 medidas adicionales. Ya están en plena implementación la norma intelusiva, el intercambio de información tributaria y financiera con más de 100 países, la masificación de comprobantes de pago electrónico. Lo que sí vamos a hacer como Ministerio de Economía y Finanzas, estamos pensando en el cambio de gobierno. Vamos a preparar una serie de recomendaciones para que el próximo gobierno evalúe. En el caso del sistema tributario, creemos que hay espacio para mejorar la progresividad y la eficiencia. Sobre la ley de contrataciones que estamos presentando en los próximos meses al Congreso, definitivamente lo que ha venido sucediendo en los últimos años es que se han generado regímenes especiales, pero lo que queremos hacer, por ejemplo, los regímenes o las facilidades que se dio para los panamericanos, básicamente queremos una gestión más flexible de los contratos, queremos una profesionalización del personal vinculado a las compras públicas. Es personal que requiere mucha especialización, también una rendición de cuentas, porque en algunos casos son personal que maneja procesos de compra bastante importantes, y queremos una consolidación de la centralización de las compras públicas. Esos son algunos de los temas que va a considerar la nueva ley de contrataciones que vamos a presentar. Continuamos con RPP, con Omar Mariluz. A ver, ahí prendí la camarita. Ministra, muy buenas tardes a los colegas.
En principio, como bien decía mi compañero de Reuters, Perú ha sido pues una de las economías más golpeadas por la crisis. Y yo quería saber si en los próximos meses hay una estrategia para incentivar, por ejemplo, la contratación de empleo formal, se está evaluando beneficios tributarios para empresas que contraten jóvenes o algún tipo de beneficio para acelerar la contratación y la recuperación del empleo en un año tan complicado, o si hay una estrategia para también incentivar la inversión privada, que también hemos visto está sumamente golpeada en los siguientes meses, y qué se va a hacer para estas expectativas que ya son realmente preocupantes en cuanto al aumento de la pobreza. El propio Banco Central estima que la pobreza aumentaría de 20 a 27%, otras proyecciones hablan de hasta un 30% de pobres en el país al finalizar el año. ¿Se piensa hacer algo concreto para que tanta gente, tantos millones de peruanos no pasen a situación de pobreza desde el Ministerio de Economía, desde el gobierno en los siguientes meses? Y cómo todas estas proyecciones que también están planteando y nos están presentando hoy día, ministra, se ponen en riesgo ante un Congreso que hemos visto está aprobando pues una serie de medidas, una serie de proyectos que en muchos casos no obedecen o no tienen un sustento técnico o el respaldo de instituciones especializadas. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Omar, a ver, voy a tratar estoy teniendo problemas con el audio, voy a tratar de ratificar contigo las consultas. Primero, tiene que ver con inversión privada, qué medidas se están tomando, luego si se consideran algunas cosas específicas para el empleo, has mencionado el tema de los jóvenes, luego te has referido a la pobreza y finalmente a las medidas del Congreso. ¿No? Exacto, y sobre todo el Congreso entendiendo todas estas proyecciones que ustedes nos están presentando hoy, cómo se ponen en riesgo o cómo se pone en riesgo incluso la recuperación para el 2021 ante los proyectos que estamos viendo. Y en el tema del empleo muy específico, si se está evaluando mecanismos, beneficios tributarios para incentivar a las empresas a contratar jóvenes o a contratar, digamos, trabajadores formales en esta coyuntura, ¿no? ¿Qué se va a hacer en los siguientes meses en ese sentido? Sí, a ver, comienzo por los temas de empleo. Definitivamente nosotros estamos evaluando medidas adicionales. No sé si recuerdan, en marzo tuvimos un subsidio a la planilla, pero por los rezagos que hay en el registro de la información que están directamente relacionadas a las ampliaciones de plazos del pago de los impuestos, no tenemos información para todavía evaluar el verdadero impacto de esta medida. Lo que sí estamos en conversaciones con el ministro de Trabajo y apenas estén los temas cerrados, los vamos a comunicar. Definitivamente sí tenemos una preocupación por recuperar el empleo formal y ahí hay países que tienen diversos instrumentos, como por ejemplo Alemania, que se están desplegando también en otros países, de repente algunos incentivos a la contratación del empleo formal. Eso definitivamente es una preocupación que compartimos y tenemos una agenda de trabajo con el ministro de Trabajo. En el corto plazo lo que hemos hecho en esta línea es Arranca Perú, que es un programa de empleo temporal. Se espera generar 1 millón de empleos, pero definitivamente el tema del empleo formal es una preocupación y estamos evaluando diversos instrumentos. Sobre la inversión privada, nosotros ahí hay una visión transversal y unas visiones sectoriales, ¿no? Transversalmente, nosotros, por ejemplo, tenemos el Plan Nacional de Infraestructura, donde en el marco de la delegación de facultades ya lo veníamos haciendo desde el año pasado con un decreto de urgencia, dar muchas medidas para darle celeridad a la ejecución de esta cartera. Y desde el punto de vista sectorial, nosotros que destacamos muchísimo el trabajo de las mesas ejecutivas, que ha sacado en las últimas semanas, en los últimos meses, normas muy importantes para el desarrollo de algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, en minería se identificó junto con el sector privado la necesidad de hacer algunos ajustes al reglamento de procedimientos mineros. Ahí también se ha hecho un ajuste, también se han identificado algunas mejoras regulatorias en pesca y a lo largo de la crisis hemos dado mucha más celeridad a todas las mejoras regulatorias que se identificaron en las mesas ejecutivas. Entonces sí hay medidas transversales y sí hay medidas sectoriales. Obviamente también las medidas tributarias que hemos sacado son muy potentes. Por ejemplo, el fraccionamiento de las deudas, la recuperación anticipada, esos son un paquete para la inversión privada. Desde el punto de vista de la pobreza, nosotros
Tenemos una preocupación con el incremento de la pobreza. Como saben, se determina un incremento entre 8 y 10 puntos. Nosotros lo que hemos hecho hace unas semanas es incrementar temporalmente las metas de algunos programas del MIDIS. La idea es beneficiar a 399.000 hogares que han sido incorporados a programas sociales. Esos son más o menos 1.2 millones de personas, con un presupuesto de 436 millones. Nosotros esperamos contribuir con 4 puntos con esta medida específica en el incremento de la pobreza. Otras medidas que para nosotros son importantes también tienen que ver con los programas de empleo temporal. Arranca Perú, también están diseñados para generar ingresos a las familias, y también una de las estrategias que tenemos que reforzar tiene que ver con la seguridad alimentaria, ¿no? Se ha dotado de recursos a los comedores populares, pero sabemos que no están atendiendo necesariamente a toda la población, así que ahí, en coordinación con el Premier, se está previendo una estrategia más agresiva de reparto de alimentos. Definitivamente, tanto como la contención del crecimiento económico, también hay que contener el incremento de la pobreza, y estos incrementos temporales en los programas sociales también van a seguir hasta el presupuesto del próximo año. Sobre las medidas del Congreso, nos preocupan que algunas medidas del Congreso van en la dirección contraria a nuestro plan. Nosotros cuando comenzó la crisis, nosotros diseñamos este plan muy ambicioso que se ha reportado 20 puntos del PBI, y voy a dar ejemplos muy concretos, ¿no? Nosotros teníamos una enorme preocupación con que no se paralizara el crédito a las empresas, y sacamos Reactiva Perú, que ha sido implementado, ha sido evaluado, pero sí se ha observado concretamente que, a diferencia de otras crisis, el crédito al sector privado no se ha parado. Pero luego hay leyes en el Congreso que podrían afectar el sistema financiero y justamente podrían hacer todo lo contrario a lo que nosotros quisiéramos, que es no parar y no afectar el sistema financiero, que es tan importante para la reactivación económica. Otro ejemplo concreto es, nosotros tenemos una preocupación. Obviamente ustedes han visto, es un plan ambicioso que va a requerir financiamiento de mercado internacional, donde ahí es supremamente importante mantener nuestra calificación crediticia. Entonces, las medidas que saca el Congreso, como lo ha advertido ayer el vicepresidente de Moody's, también podrían afectar un poco la reputación del país y podrían que nosotros accedamos a un financiamiento más caro. Entonces, sí tenemos una preocupación. Nosotros hemos diseñado oportunamente un plan ambicioso para responder a una de las peores crisis económicas de la historia, con medidas y metas muy concretas en no romper la cadena de pagos, no parar el crédito a las empresas, seguir accediendo a financiamiento en el mercado internacional a tasas bajas, y vemos que algunas medidas del Congreso van en el sentido contrario, y eso sí nos preocupa bastante. Continuamos con La República, Cristian Alcalá. Cristian. ¿Me escuchan? Hola. Sí, perfecto, te escuchamos. Sí. Buenas tardes, ministra. Bueno, 2 preguntas. La primera, sobre la ley aprobada en el Congreso sobre el retiro de aportes a la ONP. Si bien es cierto, el Ejecutivo ya adelantó que va a observar esta ley, ¿qué contrapropuesta ustedes van a plantear para llegar a un consenso con el Congreso y atender a este segmento del que se encuentra en el Sistema Nacional de Pensiones? Y la segunda va sobre el presupuesto para el 2021. Si ya se definió el monto y en cuánto caería, ¿no? Gracias. A ver, primero sobre... para repasar si copié bien las preguntas, la primera es sobre la reforma de pensiones, el efecto de la ley del Congreso en la ONP. Hay otra pregunta relacionada al presupuesto 2021 y me perdí alguna pregunta adicional. ¿Qué contrapropuesta plantearían ustedes? Ya, perfecto. Disculpen, luego voy a repasar con las primeras 2 preguntas que no estoy segura si las escuché bien y las pudimos responder todas, pero sí tengo problemas con el audio. Entonces, a ver, sobre la situación de la ONP. Acá lo que no podemos negar es que la pandemia, el confinamiento, ha generado un enorme sacrificio para muchas familias.
La política del gobierno en ese caso fue dar un bono casi universal. Es un bono que va a llegar a 8.5 millones de peruanos y se tiene previsto un segundo pago. Esa es la primera idea. Total empatía, entendemos perfectamente que hay personas que están pasando por momentos muy difíciles y que esta pandemia implica mucho sacrificio. En segundo lugar, sobre el tema de las pensiones, nosotros creemos que definitivamente en el Perú no se puede hablar de un sistema de pensiones. No tenemos un sistema de pensiones, hay muy baja cobertura, los peruanos no acceden a una pensión digna y como gobierno siempre hemos hablado de la necesidad de trabajar en una reforma del sistema de pensiones. En esa línea, creemos que siempre en línea con la construcción de la reforma, hay algunas medidas que se pueden tomar, que son parte de la transición de la reforma, que podrían permitir que las personas accedan a pensiones. Para nosotros es muy importante que las personas, antes de retirar fondos o, por ejemplo, de las AFPs o pretender retirar fondos, porque como sabemos es absolutamente inconstitucional este tema de la ONP, lo que hay que hacer es que más personas accedan a pensión. ¿Por qué? Porque la pensión es vitalicia, protege a la familia y además te permite acceder a salud. Y creemos que en el marco de la construcción de la reforma hay algunas medidas que se pueden dar en el actual sistema de pensiones, en el actual sistema nacional de pensiones, para que más personas accedan a una pensión que es vitalicia. Lo han dicho, una de las mayores puntos a corregir en el corto plazo podría ser, por ejemplo, el hecho que se tenga que llegar a los 20 años específicos para poder acceder a una pensión. Creemos que hay espacio para, por ejemplo, dar pensiones proporcionales para las personas que han accedido a menores tiempos de aportes. O sea, lo que nos parece fundamental es priorizar que las personas accedan a pensión, porque las pensiones son vitalicias y te permiten acceder a salud. Entonces, en esa línea es que nosotros vamos a preparar una serie de propuestas. El presupuesto 2021, no quisiera dar detalles específicos porque recién se va a presentar hoy en Consejo de Ministros y se va a aprobar. Tenemos hasta el sábado para enviarlo al Congreso. Lo que sí les puedo adelantar, que es consistente con las cifras del marco macroeconómico, es que una de las principales fuentes de financiamiento del presupuesto son los recursos ordinarios. Es lo que usualmente financia la operatividad. Eso va a experimentar una caída de 18.000 millones. Eso implica un enorme reto para la formulación del presupuesto en un contexto donde hay que obviamente fortalecer la salud. También la caída en el RO, en el recursos ordinarios, está compensado con un mayor endeudamiento. Entonces esos detalles no los quisiera adelantar hasta que el Consejo de Ministros apruebe la propuesta, pero sí ratificar que hemos sido bastante responsables y realistas porque es un presupuesto que lo va a recibir un nuevo gobierno. Además, también recordar que el próximo año, que es un año electoral, tenemos reglas fiscales de años electorales, como por ejemplo que no pueden aumentar sueldos ni pensiones en los primeros 7 meses del año. Entonces, estamos llevando un presupuesto bastante realista, bastante responsable, que busca entregar las cuentas ordenadas al próximo gobierno. Gracias.